bienvenidos a su programa de innovación tecnológica. Mi nombre es David Ramírez, yo voy a ser el presentador el día de hoy. Yo soy emprendedor y líder de PPC, es una empresa de marketing digital que reside acá en Medellín. Y nuevamente queremos agradecer a todas las organizaciones involucradas en este programa, al Laboratorio de Innovación de Alta Tensión y Energías Renovables IATER, a la Unidad de Gestión de Innovación Innova y el Programa de Emprendimiento de Base Tecnológica Innovate, todos miembros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Se emprende e impulsa y a la Comisión Fulbright Colombia, a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y a la Red Universitaria de Emprendimiento Reúne. A todos, muchísimas gracias por hacer posible este evento tan importante. Para no esperar más, voy a presentarles a nuestra primer panelista hoy. Voy a presentarles a Gina Bobadilla. Gina es gerente de proyectos y consultora en innovación. Tiene formación como ingeniera industrial y administradora y completó sus estudios de maestría con una beca Fulbright en temas de innovación y emprendimiento. Está certificada en gestión de proyectos como PMP y Scrum. Recientemente se vinculó como mentora en un programa de líderes con proyectos de innovación social y ha sido facilitadora y conferencista invitada en diferentes talleres y programas universitarios. Bienvenida, Gina. Estamos sumamente felices de que seas parte del evento de hoy. Gracias, David. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Bueno, voy a compartir en mi pantalla para que empecemos con la charla de hoy. Creo que ahí ya se ve. ¿Me confirmas, David? Sí, se ve perfectamente. Listo, súper. Bueno, bienvenidos todos a esta charla que se denomina como desarrollar proyectos de innovación o haciendo que las ideas pasen. Vamos a empezar con una actividad interactiva que es una encuesta en la que vamos a votar qué se les viene a la mente cuando les dicen proyectos de innovación. Para pues votar en la encuesta pueden escanear el código QR que está en la esquina superior derecha o pueden ir a la página menti.com que está abajo en amarillo y colocar el código numérico que está ahí, o también van a estar compartiendo en los comentarios de YouTube el link directo para que puedan pues redirigirse a la encuesta. ¿Listo? Voy a darles 10 segundos para que puedan escanear o copiar el link si no lo encontraron en los comentarios y pues vamos a pasar a ver qué responden ustedes. Listo, bueno, acá ya se van a empezar a ver las respuestas. En la parte superior encuentran la página otra vez y el código numérico para que puedan pues dar su opinión. La pregunta es, ¿qué se les viene a la mente cuando les dicen proyectos de innovación? Ya recibimos una primera respuesta, generación de cambios. Y vamos a tener, estoy aquí contabilizando un minutico y continuamos. Ok, la palabra ágiles. Ok, nuevos proyectos, proyectos que buscan generar impacto a través de nuevos procesos, enfoques o una nueva visión o perspectiva. Solucionar problemas. Conceptos como Scrum o Kanban relacionados con agilidad. Crear valor, proyectos que son muy nuevos o con mucha creatividad, una necesidad. Miremos un poquito más abajo. Mejoras en la forma de trabajar, solución con aplicación tecnológica y evolutiva, modificación de algo establecido o creación de algo nuevo, soluciones, ideas, cambiar las formas de hacer las cosas. Listo, súper, mucha originalidad. Muchas gracias entonces por sus respuestas. Vamos a pasar a la presentación y más adelante vamos a continuar con el ejercicio de las encuestas en vivo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Este slide lo pongo acá para que todos nos alineemos en qué vamos a ver hoy y qué no vamos a ver. Lo primero es despertar interés. Este programa, como ustedes saben, tiene un enfoque particular en los jóvenes de colegio, jóvenes bachilleres, jóvenes universitarios. Entonces, mi interés con esta primera charla es, digamos que presentarles una serie de conceptos que de pronto les pueden abrir la visión a un camino profesional en temas de gestión de proyectos, en temas de innovación o en un mix de estos conceptos.
El otro objetivo es presentarles un panorama. ¿Por qué digo que un panorama? Porque pues en estas charlas que tenemos un tiempo muy corto, no alcanzamos a ver todo lo que conlleva una gestión de proyectos de innovación, sino que lo que traigo acá son marcos de trabajo muy específicos. Vamos a hablar de ejemplos y conceptos para que ustedes queden picados, por decirlo de alguna manera, y pues ya digamos que a profundidad investiguen si es de su interés alguno de los temas que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver un panorama general y algunos ejemplos de proyectos de innovación. ¿De qué vamos a hablar? Organicé la charla en 3 módulos. El primero es lo básico en proyectos de innovación para alinearnos todos en los conceptos de los que vamos a hablar. Luego vamos a pasar un poco a cómo se desarrollan los proyectos de innovación, algunos marcos de trabajo específicos y finalmente algunos ejemplos de proyectos de innovación de la vida real. ¿Listo? Empezamos con nuestra primera sección, que es lo básico. Para eso vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto se compone de 3 características principales. Primero, que conlleva un esfuerzo, entonces requiere una planeación, ejecución, medición y control. Es temporal, tiene un inicio y un fin, no es algo que se realiza de manera continua, digamos, en alguna empresa o en un emprendimiento, sino que pues, tiene una finalización y como resultado de ese proyecto hay algo concreto, que puede ser algo tangible o intangible, puede ser un producto físico, puede ser un servicio, puede ser una actividad, puede ser un informe o puede ser un mix de estos temas. Vamos a ver 2 ejemplos muy sencillos. Un proyecto puede ser organizar un paseo con amigos, pues cumple con las 3 características, tiene un resultado que va a ser el paseo, está acotado en el tiempo, tiene un inicio y un final y pues requiere un esfuerzo para organizar el paseo y llevarlo a cabo. Otro ejemplo un poco más hacia la parte empresarial, podríamos pensar el diseño y lanzamiento de una empresa de turismo pet friendly. Sí, lo pongo así como muy específico y vamos a hablar de este ejemplo a lo largo de esta charla para que lo tengan presente. Y también pues tenemos el concepto de innovación. Innovación pues tiene muchísimas definiciones, pero básicamente hablemos de la introducción de una novedad a través de la mejora o la creación de algo que tiene un impacto favorable en el mercado o en los clientes. Básicamente soluciona un problema o aprovecha una oportunidad. Ejemplos de innovación. Recientemente, la semana pasada, estaba viendo una noticia de un grupo de colombianos que desarrollaron unas bolsas de fibra de yuca que se disuelven en el agua, digamos que en contraposición a las bolsas plásticas tradicionales. Y otro ejemplo puede ser como en el modelo de negocio, el caso del el Banco de los Pobres. Si no conocen ese ejemplo, pues los invito a que busquen un poco más. Es un ejemplo muy interesante de un banco, digamos, que cambia el segmento de clientes al que normalmente le apunta un banco tradicional, que son personas que pueden respaldar un crédito, versus pues otro segmento que se denomina pobres en India, que son personas con algunas ideas que necesitan pues el apoyo para hacer sus emprendimientos. Entonces, aquí les traigo como 2 cosas diferentes, uno es un servicio, el otro es un producto. Entonces, ¿qué son los proyectos de innovación? Aquí mezclando los 2 conceptos que acabamos de ver. Primero, pues tienen resultados innovadores, es decir, mezclan creatividad con valor. También usan herramientas, metodologías o formas de pensar que son innovadoras o diferentes a lo que tradicionalmente se hace. Y algo importante es que algo que puede ser innovador para mí puede no ser innovador para otra persona o para otra empresa o para otra industria. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, colegios que han funcionado de manera virtual toda la vida, ¿sí? De pronto colegios remotos o con algún tipo de educación a distancia muy específica, que pues ya contaban con sus sistemas de tecnología, con sus clases de pronto en vivo, videos, herramientas interactivas online, ese tipo de cosas que pues ya lo hacían desde siempre, versus un colegio tradicional que cuando pues empezó la pandemia tuvo que empezar a buscar todas esas herramientas y soluciones para generar el valor tanto en sus profesores como en sus estudiantes para acercar y entregar su solución, que es la educación. Entonces, para este colegio tradicional, pues todo este desarrollo es algo innovador, mientras que para un colegio que pues ya funciona de esa manera, pues de pronto eso no representa ninguna innovación. Esto como para que tengan en mente que la innovación pues digamos que no es un concepto, una verdad absoluta para todos, sino que tiene sus diferentes variables y lo principal es que para mí o para mi empresa pues sea novedoso y esté generando valor. Listo, pasemos entonces al desarrollo de proyectos de innovación. ¿Cómo se pueden hacer estos proyectos? Vamos entonces con nuestra segunda encuesta.
Y sé que muchos de los que están en esta charla están participando también en el concurso de innovación tecnológica. Entonces quiero medir un poco si ustedes ya tienen en mente un proyecto de innovación que les gustaría desarrollar o si ya de pronto están trabajando en algún proyecto de innovación. Entonces vamos a pasar a la encuesta. También van a estar compartiendo el link en los comentarios de YouTube o en la parte superior de la pantalla encuentran menti.com y el código numérico al que pueden votar. Es el mismo link y el mismo código que utilizamos para la primera pregunta. Listo, bueno, aquí llevamos 4 votos que sí tienen en mente o están trabajando en proyectos de innovación. Vamos a dar otros 30 segunditos y seguimos. Parece que hay una tendencia súper alta hacia que ya están trabajando en proyectos de innovación, entonces aún mejor porque pues esta charla es específica de ese tema. Aún no, pero me gustaría un voto también súper válido. Ojalá que al final de esta charla pues el interés de muchos se despierte también. No, sí, también. No tienen todavía una idea o un proyecto. Ya vamos 13 votos porque sí. Listo. Bueno, pues aquí creo que la tendencia está súper clara hacia, pues en lo que está trabajando la audiencia en este momento. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 marcos de trabajo para proyectos de innovación que están relacionados entre sí y organizados como en el ciclo de vida de las ideas y los proyectos de innovación. De cada uno de ellos vamos a hablar un poquito más en detalle y vamos a ver como un ejemplo de cómo se puede trabajar. Empezamos con Design Thinking, que tiene mucho foco en la empatía como fuente para la generación de ideas. Y la empatía entendida como ponerse en los zapatos del otro para realmente entender qué es lo que necesita, qué es lo que le duele y cómo pues yo puedo desarrollar una solución para ayudarle a esa persona a resolver su problema. El segundo es Lean Startup, que tiene muchísimo foco en la validación de la idea y la experimentación de que lo que yo pienso que va a ser exitoso realmente pues sí tiene potencial en el mercado. Y el tercero es Scrum, que tiene muchísimo enfoque en la agilidad, que ya lo mencionaban ustedes en la primera pregunta, y se basa en la entrega de valor incremental. Es decir, voy entregando productos que a medida de los ciclos de entrega generan pues más valor o más funcionalidades para el cliente. Empecemos con Design Thinking. Bueno, aquí en la esquina superior derecha coloqué un QR para que al final de la charla ustedes vayan y conozcan un poco más de un ejemplo de la vida real que se llama el Lucky Iron Fish. Al final también de esta charla por YouTube en los comentarios van a colocarles el link para que vayan y conozcan ese ejemplo. Por ahora digamos que dejémoslo ahí en stand-by y enfoquémonos en el concepto y el ejemplo que vamos a hablar ahorita. Como ya les decía, Design Thinking tiene por filosofía centrarse en las personas, en cómo ayudarlas a solucionar sus problemas complejos y todo eso, digamos que basado en su contexto y su cultura, poniéndome en los zapatos del otro, que es lo que realmente necesita una persona o un grupo de personas o una empresa. Estas son las fases generales de Design Thinking. Vamos a pasar rápidamente por ellas, siendo la más importante tal vez empatizar, que es la primera, donde yo pues digamos que empiezo a vivir de cierta forma la realidad del grupo, de las personas a las que quiero ayudar a solucionar un problema. Luego puedo construir un punto de vista sobre lo que esas personas piensan sobre algún aspecto específico, lo que necesitan resolver. Hay una parte importante de ideación, proponer muchas soluciones que pueden ayudar a resolver ese problema o a mitigarlo. Hay una parte de prototipado, donde ya construyo algo un poco más tangible de una posible solución, y una parte de evaluación donde llevo como ese primer prototipo construido al público o al grupo al que quiero apoyar y ellos pues me dan su retroalimentación sobre si eso sí les sirve o no, si realmente pues estamos enfocados y tenemos en cuenta el contexto en el que están o si hay que hacer algún cambio. Pensemos en este ejemplo, aquí lo denominé mi primera idea. Entonces, digamos que yo soy amante de los animales, por ejemplo, y tengo mis mascotas en la casa, pero tengo un problema y es que cuando voy a viajar no sé con quién dejar a mis mascotas. Y siempre ha sido un problema para mí y es algo que me causa
digamos, una molestia o una angustia cuando tengo que viajar. Entonces se me ocurre a mí, yo digo, muchas personas deben tener ese problema, voy a montar un negocio de niñeras de mascotas a domicilio. Entonces empiezo a trabajar en esta idea. De pronto digo, ay, voy a comprar unos uniformes para que me reconozcan el logo de mi empresa, contrato un diseñador, hacemos un logo, pago campañas de Instagram, de publicidad de mi negocio de niñeras de mascotas. Y en eso me gastó 3 meses, 4 meses, 5 meses desarrollando esa idea. Y cuando ya la publico y el día del lanzamiento, nadie me llama. Pasa de pronto una semana, nadie me llama. 2 semanas recibo una llamada, de pronto les digo los precios, no se concretó el negocio. Y pues ahí me doy cuenta que lo que he hecho es perder el tiempo porque me inventé una idea, la trabajé, pero nunca le pregunté a nadie si eso pues era lo que querían o no. Entonces resulta que un día digo, bueno, me voy a ir al parque donde la gente pasea a sus perros a preguntar un poco, pues, por qué no les sonó la idea de cuidador de perros o cuidador de mascotas en casa. Y empiezo a hablar con varias personas y me doy cuenta de un patrón y es que la gente ya está pensando en llevar a la mascota al viaje y no dejarla en la casa para que la cuide alguien. Entonces, es algo que si yo desde el inicio hubiese hecho como esa investigación, me habría dado cuenta de esta tendencia y de pronto mi idea se hubiese enfocado más en eso y no pues en desarrollar algo que la gente pues no estaba interesada. Entonces digo, ok, bueno, veo que el tema está como más hacia el turismo con las mascotas y entonces empiezo como a pensar y estructuran otra idea para ese tema. ¿Listo? Vamos a dejar la idea ahí, más adelante la vamos a volver a retomar. Bueno, siguiente metodología es Lean Startup. Igual que en el caso anterior, les dejo un código QR en la parte superior con un ejemplo de la vida real que se llama Campus Bike. Es un video de YouTube que también pueden conocer pues, más a detalle para que lo consulten al final de la sesión y también les van a compartir el link en los comentarios de YouTube al final de la charla. Lean Startup sucede cuando ya el emprendedor tiene un poco más claro el problema al que se está enfrentando y se enfoca es en la prueba de la hipótesis o en hacer experimentos con los clientes o potenciales clientes, ajustando un poco más a las necesidades reales del mercado. Y tiene 3 pasos que son generalmente cíclicos, son muy sencillos. El primero se basa en construir rápido. Como digamos que la filosofía detrás de Lean es construir rápido, fallar rápido y que sea muy barato, de manera que yo pueda rápidamente darme cuenta si lo que yo estoy pensando o construyendo, pues eso sí le interesa a alguien o realmente pues estoy perdiendo tiempo, esfuerzo y plata y construyendo algo que pues nadie nunca me va a comprar. Después de la construcción, que generalmente se basa en hacer uso de productos mínimos viables, de prototipos sencillos, algo, digamos, mucho más simple que elaborar de pronto algo muy complejo y muy costoso, voy a la medición y la medición también debe ser rápida. ¿Cómo se hace la medición? A través de experimentos que puedo construir. Y si investigan un poco más sobre Lean, van a encontrar que hay una cantidad de experimentos disponibles que se pueden correr, pero pensemos de pronto un poco en una landing page o como una página web, digamos, de ejemplo que me permita capturar cierta información o el interés de la audiencia en ciertos temas. También puedo hacer pues la construcción de un prototipo sencillo que la gente pruebe y vea y mire y me diga si esto sí me gusta, esto no me gusta, y otra serie como de experimentos que permitan ir validando mi idea. Y al final de esto, ¿qué obtengo? Un aprendizaje. Y lo que busca Lean es aprender rápido. Entonces yo me doy cuenta muy al inicio, desde que tengo mi idea, me doy cuenta si eso realmente genera interés o no. Si alguien manifiesta que podría ser potencial cliente o no, o si me dan nuevas ideas que yo diga, ok, voy a incluir esto, sacar esto y vuelvo y corro otra vez todo mi ciclo aplicando la metodología Lean. Vamos a verlo con el ejemplo que estamos hablando de la idea de turismo de mascotas. Yo empiezo a preguntarle a la gente y entonces me doy cuenta que tengo que empezar a probar la hipótesis de si la gente prefiere o está pensando en viajar con su mascota más en avión o más por carretera. Y más, por ejemplo, en un carro propio o les gustaría como una ruta que lleve solo dueños de mascotas y sus mascotas o quieren transporte privado.
ese tipo de cosas, digamos, pensando en el transporte. Puedo también evaluar los destinos o cuál es el plan que la gente quiere hacer viajando con las mascotas. ¿Quieren algo de pronto? Caminatas, montañas, quieren algo más de playa, llevar a las mascotas de pronto a conocer el mar. Podría ser como un segmento que no hemos explorado. O quieren de pronto llevarse la mascota como a un ambiente de casa, pero pues en otra ciudad o en otro clima, pero más o menos manteniendo las mismas condiciones que viven en su casa normal. No sé, es un tema que también se puede pues medir a través de experimentos y de hipótesis. También pensemos que podríamos incluir otra variable que es el tipo de mascota. De pronto, inicialmente estábamos pensando solo perros, pero resulta que se abre un mercado importante de dueños de gatos o de dueños de conejos, o etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos se pueden ir validando a través de Lean y en vez de yo decir, ah, sí, voy a hacer enfocarme en conejos que viajan a la playa, sin haber validado eso con nadie, perdiendo pues tiempo, plata y esfuerzo. Entonces, toda la filosofía Lean pues está detrás de probar rápido, probar barato, equivocarme rápido y corregir. Listo. La tercera metodología es Scrum, que como ya mencionamos es un marco de trabajo ágil, donde se trabaja a través de ciclos, o también se llaman sprints, y se hacen entregas parciales que son funcionales, pero que van agregando valor poco a poco al cliente, y al final de cada ciclo yo recojo retroalimentación, la incorporo como en mi nuevo desarrollo y le agrego pues ese valor adicional a la siguiente entrega. Este es un esquema más o menos simple de cómo funciona Scrum. Tiene toda una serie de teoría y de trabajo, certificaciones detrás. Si es algo que les interesa, pues los invito a que investiguen, vean videos en YouTube y digamos que se adentren mucho más en el tema porque tiene muchísimo, muchísimo contenido. Pero hablándolo de una manera sencilla, tenemos un backlog que puede ser como una lista de requerimientos que necesito cumplir a lo largo de mi proyecto. Luego, cuando inicia el ciclo o el sprint, yo tomo algunos elementos de ese backlog que voy a trabajar durante ese periodo de tiempo, durante ese sprint, los trabajo y al final pues entrego como digamos el primer prototipo, por llamarlo de alguna manera, hago pruebas con los posibles clientes y obtengo la retroalimentación, ajusto esos pequeños cambios y empiezo mi nuevo ciclo incorporando nuevos elementos del backlog que tengo pendientes por completar, más la retroalimentación o los cambios del ciclo anterior. Viéndolo en nuestra idea, digamos que aquí preparamos un backlog muy simple de qué es lo que necesito hacer. Entonces, por ejemplo, yo en Lean me di cuenta que lo que la gente quiere es una aplicación móvil donde pueda hacer toda la consulta, reserva y demás del servicio de turismo para mascotas o de viaje con mascotas. Entonces digo, ok, ¿qué necesita tener mi aplicación? Debo incluir el perfil de la mascota, debo incluir los alojamientos disponibles que son pet friendly o que reciben las mascotas, el tipo de transporte que puedo utilizar, de pronto una parte de vacunas y certificados si la mascota tiene que viajar pues a un lugar que lo requiera. De pronto también es importante para los clientes contar con un GPS que les permita ver al sitio donde van a ir si cerca hay veterinarias para comprar comida o si hay servicios de salud para mascotas, entre otras cosas. De pronto quiero tener un histórico de los tiquetes o de los viajes que hace mi mascota, etcétera, etcétera. Entonces, en el sprint 1 o el primer ciclo, yo digo, bueno, voy a construir solamente la parte de perfil de la mascota y la parte de vacunas y certificados. Entonces, hago solo esa primera, digamos, porción de la aplicación y pues dejo a mis clientes que interactúen con ella y me den su retroalimentación. Luego incorporo esa retroalimentación y le agrego la sección de alojamiento y transporte. Entonces ya pues las personas pueden navegar ahí también y ver, darme su retroalimentación, qué les gusta, qué no les gusta, qué cambiarían, qué más necesitan, qué cosas nuevas se les ocurren viendo pues ya hasta esta parte del producto. Y digamos que hago un tercer sprint donde incluyo ya la parte de GPS, la búsqueda de las veterinarias, alimentos, salud y demás. Y así podría pues continuar mejorando y mejorando mi producto eh, hasta que pues me sienta conforme con el resultado y ok, listo, y hago mi lanzamiento de mi aplicación de turismo para mascotas.
Mezclando todo, y esta gráfica me pareció muy chévere porque recopila las 3 metodologías que hablamos, ubicadas en el ciclo de vida de las ideas y los proyectos. Tenemos Design Thinking en la primera fase, que está más relacionada con la resolución del problema y generar muchas ideas, entender cuál es el segmento, la población, el grupo sobre el que quiero pues proponer una idea, generar muchas ideas y finalmente pues digamos preparar un prototipo que quiero probar. Lean Startup recopila como esa parte de los prototipos, la experimentación y el aprendizaje, y lo que hace es cíclicamente ir probando diferentes características hasta que tengo el producto que me parece que es el ideal. Y la parte más de Scrum o ágil se enfoca hacia la ejecución y solución. Entonces, como ustedes vieron en el ejemplo, ya ahí yo estoy construyendo algo que ya está casi listo para salir al mercado, y me enfoco pues en los ciclos y en tener mi producto terminado. Entonces, así es como vemos que se fusionan como estas 3 metodologías. Así como hay muchas otras más, no todos los proyectos de innovación tienen que seguir estos pasos estrictos, pero digamos que esto nos da como un marco de trabajo o una manera de pensar frente a los proyectos de innovación y cómo abordarlos. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de 3 proyectos de innovación de la vida real. Les voy a contar un poquito y son muy diferentes entre sí para que pues vean como la amplia gama que hay en temas de proyectos de innovación. Bueno, empezamos con que es el proyecto Mundialito, que estaba utilizando principios de gamificación para su ejecución. Las fotos que ven acá son de referencia, no son las fotos del proyecto como tal. Pero este proyecto tenía como principal interés motivar la participación de los colaboradores de una empresa en una red social corporativa. Entonces, el proyecto tenía, digamos que ese corazón, y para eso utilizó unos principios de gamificación, que es otro concepto también como relacionado con innovación, acerca de utilizar como la competencia, el aprendizaje a través del juego, puntajes, como ciertos elementos de los juegos, y aplicarlos pues a otros contextos diferentes. En este caso se organizaron grupos como si fuese un mundial de fútbol, grupos de colaboradores que iban ganando puntos por retos que cumplían, retos relacionados pues con el uso de la red social corporativa, con las funcionalidades de la red social para que adquirieran un poco más de familiaridad con esa plataforma, y pues se iba llevando como un conteo de qué equipos iban completando los retos, cuántos puntos iban ganando, podían ver cómo iban en comparación con otros equipos, con otros compañeros. Y ese proyecto al final también tuvo otros beneficios agregados, como que se generó un poco más de colaboración y camaradería entre personas que de pronto antes eran de otras áreas y no se relacionaban. Después del proyecto pues empezaron a tener como una relación pues diferente entre colegas. Entonces, ese fue como un proyecto, requirió una planeación, fue nuevo tanto para el equipo que diseñó y ejecutó el proyecto, como para los colaboradores de la empresa, y pues generó el valor tanto de mover la red social como pues de acercar a los colaboradores entre sí. Tenemos otro ejemplo que es un entrenamiento interactivo en empresas de servicio al cliente. Entonces, digamos que pensando como el entrenamiento tradicional que se puede dar en una empresa, o el proceso de inducción también, puede ser algo pues como muy tradicional, muy estático. De pronto se le entrega a las personas un material, de pronto hay algunas sesiones así pues en vivo, eh, y pues es lo que la persona aprendió mientras está en la sesión, de pronto lo que se le quedó en la cabeza, alguna evaluación, y pues finaliza. Con este proyecto lo que se buscaba era acercar a esos nuevos empleados a una experiencia muchísimo más interactiva. Como era una empresa enfocada en temas de servicio al cliente, se diseñaron como unos simuladores o unos juegos de rol virtuales, donde las personas podían ver cuáles eran los casos principales por los que podían contactarlos los clientes, las opciones que tenían para responder pues a esas inquietudes, nuevas herramientas, plataformas digitales que no conocían antes, y pues al final digamos que la idea era medir si las personas que fueron por este entrenamiento más interactivo tenían mejor desempeño, o mostraban como mayor absorción de todo el conocimiento versus los que iban por el entrenamiento tradicional. Entonces, es otro tipo de proyecto que también pues
genera valor, fue innovador tanto para el equipo que trabaja en él como para el equipo de entrenamiento, como para pues, los nuevos empleados, que se puede aplicar también pues, en una empresa. Y finalizamos con otro tipo de proyecto que fue una maratón de ideación. Esa maratón tenía tres elementos principales. Hablábamos de focos estratégicos, es decir, la compañía para la que se hizo tenía pues un interés en ciertos temas para los que quería recopilar ideas de sus colaboradores. A esos colaboradores se organizaron en grupos en una temática de maratón, es decir, que está como acotada en el tiempo, que es algo que se hace de manera rápida, algo al aire libre. Y los grupos pasaban por estaciones, se denominaron, donde aprendían algunos conceptos, ejercicios o talleres de innovación y generaban ideas que luego al final pues eran recopiladas y revisadas por el comité de innovación que las podía filtrar y pues digamos que ver su valor en términos económicos de esfuerzo y demás. Pero digamos que ese fue otro proyecto que también fue la primera vez que se hizo en la compañía. Eh, Trajo mucho valor para los colaboradores que aprendieron de temas de innovación, que sintieron que sus ideas eran escuchadas, trajo valor para el alto nivel que empezó a recibir ideas que de pronto pues ellos no tenían contempladas y para el equipo que organizaba también porque pues generó muchos aprendizajes para repetir este tipo de actividades pues aprendiendo de lo que había pasado antes. Listo, eso era lo que les quería contar en esta charla. Para finalizar, los invito a hacer la última encuesta para yo llevarme ese feedback. Si después de esta charla tienen interés en aprender más sobre proyectos de innovación, eh, voy a pasar acá. Listo, aquí les queda. Y muchísimas gracias a todos por participar y ya creo que abrimos entonces el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Gina, por esa presentación. Estoy súper emocionado. Aquí tengo tomando notas y con lapicero y todo. De verdad, es sumamente sustancioso la información que nos brindas y la forma en que guías a todas las personas que se unen hoy. Vamos a pasar, como dices tú, a la ronda de preguntas. Así que les vengo a presentar a nuestra moderadora, Andrea Rojas Rosso. Andrea Rojas Rosso es abogada y es becaria Fulbright de la beca Ruta a la Innovación de Impulsa. Allí se enfocó en la intersección de la innovación, la tecnología y el derecho. Actualmente es directora del Departamento de Innovación de Tecnología y Emprendimiento de la firma Godoy y Hoyos. Bienvenida, bienvenida Andrea, es un placer tenerte por acá y te dejo en contacto con Gina. Muchísimas gracias por esa presentación, Gina. Increíble lo que nos cuentas, es absolutamente claro. Eh, Hoy quiero empezar un poco con las preguntas del público, pues ya tenemos una pregunta en donde nos están preguntando de forma anónima lo siguiente: si ya se tiene un prototipo generado o probado y que ya parte de experiencias o conocimientos propios, ¿se pueden aplicar estas metodologías de todas maneras o ya no es posible? Sí, sí, claro que se pueden aplicar. Digamos que todo lo que hay detrás de estas metodologías o marcos de trabajo también van de la mano con adaptar y adoptar lo que a ti te funciona. Si tú ves que de pronto algunos de esos pasos, pues tú ya los cumpliste, eh, siempre habrán otros que te permitirán continuar evolucionando tu idea y probándola. Si tienes un prototipo, seguramente pues ya has hecho alguna serie pues de validaciones, pero es el momento perfecto también para acercarlo pues a los potenciales usuarios de esas herramientas o de ese producto o servicio y validar que de esos digamos, características o funcionalidades que tienes ya desarrolladas generan más interés, de pronto algo que tú pensaste que era importante, la gente no le vio tanta importancia y se puede quitar, pues reduciendo de pronto costos en una primera versión. Pero siempre digamos que la prueba y la experimentación es algo que va a generar mucho valor y mucho aprendizaje antes del lanzamiento. E incluso después, si quieres continuar mejorando tu producto o servicio, pues continúa con las validaciones para lanzar pues como una versión 2.0. Listo, Gina, muchas gracias. Quisiera darle paso a Mauricio Toro, que nos está acompañando hoy. Mauricio, por favor,
te invito a que te presentes y que nos compartas la pregunta que tienes para Gina. Muy buenas noches. Excelente presentación la de Gina. Yo soy profesor de herramientas tecnológicas y digitales en una universidad en Cali. Gina, quería hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que es la forma más fácil de romper los paradigmas que tenemos nosotros frente a los procesos de innovación? Gracias, Mauricio. Esa es una pregunta que generalmente se hace la gente y tiene una respuesta que no es tan sencilla, pero que creo que tiene como un elemento clave que es el que puede ayudar y es ayudando a volver tangible la innovación y el concepto de innovación. Cuando uno habla de innovación por primera vez con algún grupo en una empresa que no ha escuchado ese tema, eso suena como algo etéreo, como algo que no tiene un resultado concreto. Y cuando uno vuelve esa innovación en acciones, en focos estratégicos de innovación, cuando tú alineas la estrategia corporativa, por decir, o la estrategia de tu emprendimiento con los temas de innovación y le apuntas a pegarle a esos temas, y eso lo conviertes en planes de acción, en métricas, en indicadores, le pones una fecha, le pones un responsable, vas dando cuenta de que realmente pues la innovación no es algo que no se puede lograr, sino es algo que se puede gestionar. Creo que eso es lo más importante para poder empezar a romper el paradigma. Y otro tip chiquito sería incluir dentro de estas acciones quick wins o ganancias tempranas que permitan a los escépticos ver los resultados de la innovación pues en el corto plazo y así crean en el valor que realmente tiene para el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, de verdad. Mauricio, muchísimas gracias por compartir tu pregunta. Gina, nos han llegado más preguntas del público. Iván Ocua nos pregunta una que es bastante interesante y es para la ideación de proyectos, ¿cuál sería la mejor metodología en aquellos que tienen lugar en el área rural? Bueno, para la ideación hay un sinfín de herramientas y maneras de hacerlo. Eh, Creo yo que pensando en el área rural, eh, y desafortunadamente en nuestro país, digamos que no es la realidad en la que estamos muchas de las personas que estamos aquí, lo más importante sería hacer uso del design thinking y pues irnos para esos espacios, realmente convivir un poco con el público que está allá. Recuerdo que hubo un emprendimiento de un amigo mío donde buscaba acercar personas pues, de la ciudad, universitarios, a vivir un fin de semana en el campo para identificar posibles oportunidades de emprendimiento de las personas del campo, ya desde una visión que tienen aquí, pero que uno aquí sentado en el escritorio de tu casa, pues no puedes estar ideando para para el sector rural. O sea, definitivamente hay que acercarse allá, escuchar a las personas y también tú, pues, observar y participar como de su día a día, de las problemáticas que tienen. Eso sería lo más importante, pienso yo, como en esos ambientes de los que uno no hace parte y de los que uno, pues, no tiene mucho para opinar. Sería como el ejemplo de empezar a inventarme yo en mi realidad desde acá una solución sin convivir con el grupo realmente objetivo. Eso es lo que hablabas de empatía y de ponerse en los zapatos del otro, hacer mucho énfasis allí. Eso me lleva a una pregunta adicional que nos formulan del público que está muy relacionada y es una pregunta anónima y nos preguntan ¿se necesita ser experto en las metodologías para poderlas aplicar o si por el contrario se puede aprender aplicándolas y haciendo las cosas? No, definitivamente no hay que ser experto para poder aplicar metodologías o para innovar. Casualmente esta mañana estaba en otra charla donde el tema era innovación y economía circular. Se habló un poco del concepto y luego una empresa que trabaja en el tema pues habló y pues los directivos de la empresa después de escuchar la charla se dieron cuenta que ellos llevaban aplicando innovación y economía circular desde hace muchos años y nunca habían caído en cuenta que ese concepto existía y que ellos estaban haciendo algo pues que ya tiene nombre.
Entonces es el ejemplo perfecto de que realmente pues la suma de la creatividad y la generación de valor genera innovación. Innovación puede que de pronto ahorita esté sonando mucho, pero pues no es algo que nació hace un par de años, desde toda la vida, desde la existencia de la humanidad, pues ha existido la innovación. Entonces no hay que ser experto, uno puede empezar mm, con los conceptos básicos que entiendes o con algunas ideas que tú mismo te inventaste, y empezar a trabajar. Ya uno se va dando cuenta que si realmente pues le interesa mucho el tema y es apasionado, uno empieza a leer, a participar en este tipo de programas, de pronto a estudiar un poco más formalmente los temas y convertirse un poco más en experto, pero cualquier persona, niño, joven, adulto, eh, de cualquier condición puede trabajar en temas de innovación y no necesita ser experto ni tener certificaciones ni haber estudiado. Parte de la curiosidad. Eh, Quisiera darle la bienvenida a Oscar Iván Sánchez. Oscar, te pido entonces que te presentes y nos cuentes cuál es la pregunta que tienes para Gina. Hola, buenas noches, Gina, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo trabajo con una entidad que trabaja siempre con el sector público y es muy lento, ¿no? Cualquier proceso de transformación es realmente complejo. Siempre vemos que la innovación viene prácticamente del sector privado al sector público, pero ¿qué nos falta en este país para que ese proceso sea par? ¿Qué es lo que le hace falta a la entidad pública, al Estado colombiano para acercarse a los innovadores? Gracias, Oscar, por tu pregunta. Bueno, el sector público, digamos que siempre ha tenido ese estigma de que es un poco lento para gestionar temas, particularmente temas de innovación que pues suceden muy rápido. La innovación está relacionada también con las disrupciones tecnológicas y son cosas que pasan de un momento para otro. Sin embargo, sé que algunas instituciones dentro del gobierno están trabajando en estrategias específicas de innovación, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, pues ahora con el lanzamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y están buscando, digamos que, llamémoslo un poco como renovarse o eh, empezar a dejar atrás un poco esas estructuras rígidas y un poco dinosaurios que siempre han existido. Como bien lo mencionas, pues la innovación, digamos que no sucede en el aislamiento y algo muy importante es generar esos ecosistemas de innovación pues a nivel país, a nivel región. Hay organismos multilaterales que están trabajando también de la mano, acercando pues al gobierno, a la academia, a la industria privada y otras entidades como de pronto Impulsa, como de pronto Conecta Bogotá Región, otras de ese estilo también, que buscan generar, por ejemplo, proyectos o retos del sector público y que grupos de la academia ayuden a impactar o resolver esos temas. Estoy segura que hace falta pues mucho camino por recorrer, pero ya he visto iniciativas del tipo GovTech o como gobierno tecnológico que está buscando pues intentar desatrasarnos un poco en esos temas y llegar a, como a ese nivel evolucionado al que nos gustaría estar también con nuestras instituciones. Sí, le hago la pregunta porque realmente el espacio de la transformación digital pues ayuda tanto al ecosistema de emprenderismo, formalización, en síntesis y al lenguaje del ciudadano, pues al desarrollo social, ¿no? Y pienso que no siempre todas las entidades le han prestado esa importancia, pero es tan fundamental. Pero pues te agradezco mucho, Gina, y esa era mi pregunta. Muchísimas gracias, Oscar. Em, Hay una pregunta que nos hacen en relación con la innovación digital y los productos digitales. Es una pregunta anónima que viene del público y la pregunta dice así: ¿cómo podría estar conformado en cuanto a roles o perfiles un equipo altamente innovador o innovador para productos digitales? Bueno, esta es una pregunta también que sale mucho cuando los equipos están presentando ideas de negocio o haciendo sus pitch de negocio. Eh, y un elemento importante a tener en cuenta es contar con algunas de las capacidades para desarrollar
ese tipo de proyectos, pero no necesariamente necesitas empezarlo teniendo todas las capacidades o todos los posibles expertos dentro de tu pool de trabajo. Parte, digamos, de la conformación de equipos es identificar para qué eres bueno y en qué necesitas alguien que te apoye. Para los temas digitales, pues sin duda, para los emprendimientos como tal, es importante contar con alguien que tenga conocimiento en administración o en finanzas o de pronto como en gestión de negocios, que ayude a desarrollar ese proyecto o en gestión de proyectos. No tiene que ser una formación de base. Hay personas que estudiaron microbiología en el pregrado y luego terminaron dirigiendo negocios, entonces son habilidades que se pueden aprender. Y para el tema digital, también no es necesario contar con los expertos o con todos los expertos en tu grupo de trabajo. Puedes generar alianzas con de pronto una universidad que tenga ciertas personas que trabajen o que conozcan, no sé, de ciencia de datos, de marketing digital, de pronto de transformación digital, algo de ese estilo que te permita pues generar un grupo que de pronto no esté de planta o 100% contigo, sino que te aporte con ciertas características, siempre y cuando digamos que tú tengas el corazón de esa idea y sepas para dónde vas y qué es lo que quieres lograr. Lo mismo diría con otro tipo de proyectos que de pronto no sean digitales, sino de otro estilo. Siempre pues conformar el pool correcto de trabajo es un reto que tienen todas las empresas y es un reto al que los inversionistas también le apuntan cuando invierten en un emprendimiento, y es como invertir más en la gente y lo que tienen detrás, el potencial que pueden dar. Entonces, ese sería como mi mensaje, tener tú el corazón, el core y la idea de para dónde van, y pues complementar, bien sea con socios o con alianzas o con recursos puntuales que te apoyen en momentos específicos de tu proyecto. Pero pues así sería. Gracias. Y en relación con las personas también hay otra relación que es con los clientes. Y sobre eso nos preguntan, otra pregunta anónima es, ¿qué recomiendas en cuanto a la iteración de prototipos o de productos innovadores para que esa iteración no desgaste a los clientes con los que estás trabajando? Esa es una buena pregunta. Digamos que yo en los ejemplos hablaba como, de pronto se entendía como siempre ir a preguntar al mismo grupo de personas, pero entre más feedback se recopile de diversos grupos, mejor. Entonces tú podrías hacer una prueba con un grupo, de pronto, no sé, digamos que la prueba de la aplicación de mascotas la hago con las personas del parque al que siempre voy, y de pronto la segunda prueba voy a, a una veterinaria y estoy ahí un par de horas y a las personas que están entrando les hago la siguiente prueba. Y después me voy a una tienda de mascotas y estoy ahí haciendo las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces recopilo feedback de diferentes grupos, porque de pronto si yo me quedo solo en un grupo, me pasa lo mismo que cuando yo misma pensé mi propia idea. Si estoy de pronto en un sector específico de la ciudad con ciertas condiciones, no sé, sociodemográficas, eh, pues de pronto no estoy recopilando lo que el grupo en general quiere. Obviamente, pues hay que acotar estas pruebas. Tampoco voy a decir, hagamos la prueba hoy aquí en el parque de mi casa y mañana pues me voy a Rusia y hago otras pruebas allá, porque pues de pronto ya la diferencia entre grupos es muy significativa. Pero sí, pues ampliar los equipos, de pronto no siempre preguntarle a tu familia qué les parece, sino pues buscar otro tipo pues de referentes. Aquí hay otra pregunta que está para las mentes curiosas que quieren aprender un poco más sobre estas metodologías y te preguntan cuál recomiendas de estas metodologías que nos estás contando, cuál deberían aprender primero. Mm, yo pensaría, digamos, mi opinión personal tal vez es eh, el interés que uno tiene realmente hacia dónde va. Si tú quieres ser una persona que quiere generar muchas ideas, aprender cómo eh, reconocer problemas y oportunidades en un entorno, yo te diría, empieza con Design Thinking. Hay una organización detrás que se llama IDEO, que fueron los que diseñaron esta metodología y tienen muchísimos videos, material y maneras de entender mejor cómo se acercan pues, a estos grupos. Si tu interés
lo que más te gusta de pronto es experimentos, llevar como unas matrices de experimentar, de poner objetivos, de ver esto sí, esto no, hacer como ese tipo de seguimiento, si eres como un poco más hacia la estructura, pensaría yo que el Lean Startup es una metodología pues interesante para aprender. Y si eres más como de gestionar, de hacer, de construir y de sacar como ideas al mercado y ver cuando ya realmente pues las estás, digamos que entregas tu bebé para que lo reciba el mercado, pensaría que Scrum pues es lo primero para aprender, pero realmente pues cuando uno empieza en alguna de estas, indiscutiblemente te topas con elementos de las demás, entonces terminarás aprendiendo de todo un poco. Muchas gracias. Quiero invitar a David, que nos quiere formular también una pregunta. Hola, muchas gracias por todas estas respuestas, son sumamente provechosas, de verdad. Y pensando en las personas que están en este momento siendo nuestra audiencia, me gustaría preguntarte si alguien ya tuviese un negocio pequeño que está conformado, está vendiendo y quiere innovar, ¿por dónde podría comenzar? Súper, esa es una muy buena pregunta que tuvo como mucha acogida en tiempos de pandemia, porque de pronto los modelos de negocio tuvieron que cambiarse para muchas empresas que funcionaban de X o Y forma y que por la pandemia tuvieron como que interrumpir y algunos se lograron reinventar y otros pues murió ese negocio y algunos salieron con nuevas ideas. Em, Pienso que una manera en la que se puede iniciar como a repensar eso es con otra herramienta que se llama con dos herramientas diferentes. Una es para organizar tu modelo de negocio al interior, que sería el Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio. Es una herramienta fácil de usar, tanto para principiantes como para avanzados, y que permite analizar 9 componentes de tu modelo de negocio y hacer como pequeñas variaciones en cada uno de esos elementos para ver cómo podrías de pronto cambiar, mejorar o evolucionar un poco esa idea. Otra manera también, enfocada pensándolo más en transformar un poco eh, tu solución hacia el cliente, recomendaría la herramienta del Customer Journey Map o el mapa de experiencia del cliente. Esa herramienta permite ver los puntos de contacto que tienes con tu cliente desde el momento, incluso antes de ser cliente, desde que de pronto ve tu publicidad o te llama por primera vez a cotizar algo, hasta que pues le entregas todos los momentos, digamos, de valor o interacción, entregas el producto, incluso la postventa. Esa es otra manera muy buena de analizar tu negocio y ver en qué podrías transformarlo para pues cambiar lo que tienes ahorita por algo que de pronto genere un poco más de valor. Perfecto, muchísimas gracias, creo que es súper importante. Y para nombrar de nuevo a las personas que están ahí, entonces nos recomendarías revisar un Business Model Canva y también hacer un Customer Journey Map, que básicamente es mapear qué es desde el punto de vista del cliente para realizar. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Le dejo la palabra a Andrea. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Y sí, en efecto, pues la forma de innovar también es en esos negocios pequeños está maravillosa. Hay una pregunta que nos hacen en cuanto a los indicadores. Entonces nos preguntan, ¿qué indicadores de negocios usas o se podrían usar para monitorear un proyecto de innovación? Bueno, hay muchos indicadores, incluso si ustedes van a Google y ponen indicadores de innovación o proyectos de innovación, les saldrán pues una gran cantidad. Algunos que me parecen importantes involucran los, pensando como digamos en el input o en la entrada del proceso de innovación, cuánto presupuesto se asigna de una empresa a temas de innovación, cuántas personas participan en procesos de innovación dentro de la compañía o dentro del emprendimiento. Seguramente pues entre más pequeña la empresa pues más será la participación, pero entre más grande sea pues es más difícil lograr recursos que participen incluso de manera full time a temas de innovación. Otros pueden ser relacionados con el proceso como tal, cuántas ideas se recopilan nuevas, cuántas de esas ideas realmente se consideran ideas innovadoras y pasan o surten el proceso de proyecto y se convierten en una realidad. En temas de resultados lo podemos ver tanto en temas financieros como si lanzo productos o servicios nuevos,
cuántos ingresos estoy recibiendo por eso nuevo versus por lo que percibía normalmente por mis otros productos tradicionales, o cuántos productos o servicios nuevos lanzo en un periodo de tiempo, en el año, en el trimestre, algo como de ese estilo. Y también importante podría ser medir la percepción que tienen otros grupos o otras áreas dentro de la empresa frente al proceso de innovación, si sienten que están en una empresa innovadora o no, qué actividades de innovación han visto, si han visto de pronto sus ideas que plantearon en algún momento ejecutadas o en proceso. Todo eso permite aterrizar un poco si lo que se está haciendo en temas de innovación, pues se comunica, se ve y realmente pues tiene un resultado. Muchas gracias. Ahí, en cuanto a los resultados, hay una pregunta que nos hacen y es cómo, por ejemplo, manejar el tema de la incertidumbre con las personas a las que uno le tiene que presentar esos resultados. Bueno, ese es un tema importante en innovación y es pues el alto grado de incertidumbre que se maneja ahí, porque entre, digamos lo que entre más en el tiempo se organicen las ideas o los portafolios de innovación que se organizan en horizonte 1, 2 y 3 como corto, mediano y largo plazo, entre las ideas que son más disruptivas generalmente están pensadas para el más largo plazo y entre mayor tiempo, pues más riesgo y más incertidumbre. Una manera de pronto de mostrar esos resultados es partir esos esfuerzos de largo alcance en actividades concretas que se puedan ir logrando en el corto plazo. Digamos que uno pues es el tema de los quick wins que ahorita hablamos, pero otro es mostrar el progreso en actividades hacia el logro de esa gran actividad futura o sobre la que la gente tiene pues más expectativa. Eso permitirá, digamos, uno no tener que decir, sí, en 10 años vamos a ver el resultado de lo que estamos haciendo, sino decir, ok, este año vamos a lograr este primer 10% de esa tarea, no sé, vamos a completar actividades de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva, vamos a hacer unos ejercicios de benchmarking, vamos a hacer unos ejercicios de ideación enfocados, digamos, en eso que es más incierto. Y para el segundo año, pues de pronto planeando como a manera de cascada con el resultado que obtenemos en el primer momento, ok, qué actividades surgen para empezar a trabajar en el segundo año y pues así sucesivamente. Bueno, súper. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Han sido muy valiosas para todos aquellos que estamos pensando o que estamos trabajando en temas de innovación. Quiero darle nuevamente la palabra a David para que nos ayude con el cierre. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido sumamente provechoso toda esa presentación. Gracias, Andrea, por acompañarnos y también Gina. A continuación, disculpen, voy a presentarles nuestra siguiente panelista. Ella es Tania Zapata. Ella es la cofundadora y CEO de Aquili. Es un servicio altamente personalizado destinado a democratizar el desarrollo de la niñez, promocionando herramientas que ayudan a los padres, abuelos y niñeros y niñeras, con la compleja tarea de educar niños y niñas para que se conviertan en adultos realizados. Anteriormente, Tania cofundó y puso en marcha Boys 123 en 2002 y en 2011 Bunny Studio junto a su esposo Alex Torrenegra. Con cientos de miles de usuarios, disponibilidad en 5 idiomas y miembros del equipo en más de 10 países, ambas empresas están creciendo de manera constante. En 2013, Tania fue seleccionada como emprendedora Endeavor de alto impacto. Tania también ha invertido en otras 20 startups tecnológicas y le encanta asesorar a emprendedores en etapa inicial. Bienvenida, es un placer que estés por acá, un placer tenerte por acá. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Hola David, muchas gracias y gracias a todos por invitarme. Pues feliz de estar aquí. Bueno, no, espero que mis aportes, mi experiencia sean valiosas para todos los que se están uniendo en este momento. Bueno, creo que tengo unas
preguntas por ahí. ¿Alguien me quería hacer unas preguntas? Sí, discúlpenme. Hay unas preguntas que quieren hacer personas que están con nosotros en este momento. Me gustaría darle el espacio a Guilesa Gallego Muñoz, quien nos va a hacer unas preguntas en este momento. Súper, genial. Hola Tania, buenas noches. Bueno, la primera pregunta que yo tengo es, por lo menos a la hora de que inició sus emprendimientos, ¿cuál era su mayor temor y pues cómo logró superarlo? Hola, ¿me recuerdas cómo se pronuncia tu nombre? Girlesa. Guilesa, Sí. mucho gusto, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, yo creo que cuando nosotros empezamos a emprender, lo hicimos de una manera en la que fue como todo tan orgánico que realmente nosotros no dijimos, me voy a lanzar a emprender y vamos a ver si esto nos funciona o no funciona. Alex y yo, los dos, seguíamos trabajando. Yo tenía un part-time en una tienda de ropa y Alex estaba haciendo consultorías. Así que, pues simplemente empezamos a trabajar en nuestro tiempo libre en la idea. Y por eso realmente no fue como esa situación de me voy a lanzar, voy a dejar mi trabajo y pum, me meto de cabeza en esto, sino que fue como un poco gradual. Y yo creo que eso también pues nos permitió que no nos diera tanto temor y sí, fue mucho más fácil. Entonces, una recomendación, digamos, para las personas que quieren como empezar a trabajar en su idea, pues háganlo en sus horas libres, en los fines de semana. Es mucho más duro, mucho más trabajo, pero pues yo creo que cuando uno realmente desea algo, tiene que un poquito aguantarse como ese trabajo extra que tiene que hacer. Entonces, sí, eso fue, además cuando nosotros empezamos, no existía la palabra emprendedor, empezando por ahí, nadie decía yo soy un emprendedor, uno decía no, pues yo estoy trabajando en una compañía o yo estoy, no sé, eh, trabajando en una idea a ver si funciona, etcétera, etcétera, pero realmente no existía la palabra emprendedor como existe ahora. Por cierto, hay un libro que escribió un amigo nuestro que se llama Emprendedor de 10%, creo que es en español, 10% Entrepreneurs en inglés. Se llama Patrick McGuinness y él ha coleccionado un montón de historias de emprendedores que hicieron compañías haciendo otra cosa al mismo tiempo. Entonces de ahí, pues si alguien realmente como que está dudando lanzarse a ser emprendedor o le da un poquito como el temor de, bueno, tengo mis ingresos que no los quiero dejar, pues ahí de pronto se pueden inspirar con ideas de cómo hacerlo. Hay múltiples formas de hacerlo sin dejar como el sustento a un lado. Ah, bueno, muy interesante. Y otra pregunta que tenía era por lo menos cuando iniciaron el emprendimiento, ¿qué tuvieron en cuenta a la hora de conformar pues el equipo que los iba a ayudar o las personas que se iban a rodear para ayudarlos? Sí, súper buena tu pregunta. Mira, la verdad es que, perdón que mi hija está aquí. Nosotros, yo creo que hemos cambiado la manera, digamos, en la que tomamos decisiones de cómo contratar personas para el equipo a través de la historia. O sea, hemos madurado más muchísimo. Yo creo que cuando recién empezamos no teníamos ni idea de lo que era realmente crear un equipo. Y algo que yo he aprendido a través del tiempo, una de las cosas que nos fijábamos muchísimo era en hard skills. En español les dicen habilidades duras. Y lo que yo me di cuenta a través del tiempo es que la gran mayoría, si bien son muy importantes en muchos aspectos, pues sobre todo, por ejemplo, en ingeniería, realmente tienes que saber lo que estás haciendo, pero muchas cosas se pueden aprender. Mientras que las habilidades blandas, hay muchas habilidades blandas que si tú no las tienes, nunca las vas a poder adquirir. O por lo menos no, a menos de que seas consciente de que te hacen falta. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te dedicas solamente a traer personas con habilidades, digamos, duras? Pues lo que pasa es que puedes tener un montón de personas que son súper buenas en lo que hacen, pero que no se llevan bien los unos con los otros.
Entonces, yo tengo un framework que yo creé, que es, yo lo que hago es que agarro los valores de la compañía y si no tenemos los valores de la compañía, digamos que son una compañía nueva, ¿cuáles son los valores de los fundadores de la compañía? Creo una lista de valores, lo que es más importante de los valores de las dos personas o de los tres fundadores, etcétera. Y además, ¿cuáles son las metas que yo quiero conseguir de aquí a un año, por ejemplo, al siguiente año? Y basado en eso, yo hago toda una lista de habilidades blandas, que es lo que yo estoy buscando en las personas que estoy buscando para para mi equipo, por ejemplo. Entonces, digamos que yo valoro muchísimo, por ejemplo, para una compañía remota, ¿qué se necesitan? Se necesita independencia, personas que sean muy buenas trabajando por sí solas. Se necesita muy buena comunicación, porque si tú no tienes buena comunicación, pues te vas a perder en todas estas herramientas que hay para comunicarte remotamente. Entonces, eso es verdaderamente lo que yo tomo en cuenta. Es toda una lista de los valores de la compañía más las metas que tengo en este momento y hago la lista de necesidades blandas que estoy buscando en las personas. Obviamente, también pues tengo en cuenta las otros skills, pero realmente en principio los más importantes son las necesidades, las skills blandos. Y lo que hago es que todas las preguntas, todo el filtro que yo hago en principio, antes de hacerle ya testings que sean más relacionados a las habilidades que necesito para el rol, son de esas habilidades blandas. Entonces, trato de darme cuenta a través de conversaciones, a través de exámenes, digamos, que hago, que en general son escritos relativamente largos, que me hablan de la experiencia de la persona, que me habla de cosas que le han pasado, etcétera, etcétera. Yo puedo deducir si esa persona tiene esos skills que yo estoy buscando, sí, habilidades blandas. Ay, bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias a ti. Muchas gracias por tu pregunta. Y para Tania, tú eres emprendedora serial y con toda seguridad has tenido experiencias en las que has tenido que tomar la decisión de no perseverar en una idea. Entonces, una de las preguntas que nos están haciendo es relacionada con esa idea del fracaso y es, ¿qué lecciones has aprendido en esas experiencias en las que has tomado la decisión de no perseverar? Múltiples. Múltiples. Yo creo que de las cosas más importantes que he aprendido es que he aprendido más de los fracasos que de los mismos éxitos. Entonces, realmente, yo creo que ya después de un tiempo como que uno deja de estresarse tanto por los fracasos, ¿no? O sea, igual es difícil manejarlos, es difícil uno saber que le invirtió X cantidad de tiempo a algo y que pues finalmente tuvo que decir, no va para ningún lado. Yo creo que lo más difícil de eso, sobre todo, es cuando, por ejemplo, tienes un equipo, así sea pequeño, y tienes que decirle al equipo, ¿sabes qué? Lo siento, pero pues no podemos seguir. Eh, hay que pivotear, o hay que cerrar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más difícil. Sin embargo, pues muchas veces lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho en el pasado es que tratamos de buscar cómo poder mantener esas personas del equipo, digamos, en otras compañías, sí, de que no se vayan necesariamente. Lo otro que he aprendido es que nosotros venimos de una sociedad en la que el fracaso, en teoría, es muy mal juzgado, ¿sí me entiendes? En Estados Unidos, por ejemplo, el fracaso es, por el contrario, de alguna otra manera bien visto, porque es como esa idea de, bueno, lo intentaste y aprendiste después de esa lección. Mientras que en Colombia yo creo que la gente tiene una tolerancia al fracaso bastante baja. Y además, no solamente porque uno mismo la tiene, sino porque tiene como muchas personas juzgando alrededor, ¿no? Pero yo creo que
pues si uno no prueba, realmente difícilmente va a poder saber si algo va a funcionar o no. Entonces es eso, ¿no? También es como no, no sentir el fracaso como que se te acabó todo. Simplemente tú lo ves como una escalera, ¿no? Digamos que se te rompió un escalón, pero ¿qué vas a hacer después? ¿Lo vas a reparar? ¿Vas a bajarte y vas a agarrar otra escalera y vas a volver a subir? ¿Sí me entiendes? Hay que verlo desde esa perspectiva. Yo creo que no es el fin del mundo, sino más bien pues es una lección y pues hay múltiples cosas que se pueden volver a hacer, ¿no? Que se pueden hacer. Gracias. La lección general es que hay que aprender a reivindicar el fracaso como un maestro y una fuente de enseñanza es Exacto. importante. Exacto, exacto. Y yo creo que no, a mí me parece que la palabra fracaso es una palabra bastante fuerte, porque es que casi que fracaso es que no te puedes levantar. Y yo creo que de pronto usar otro tipo de palabras que no sean tan drásticas, no sé. Bueno, esa es una buena idea, habrá que inventarla. Sí. Oscar Iván Sánchez quiere hacerte una pregunta, entonces le voy a dar paso para que se presente y te haga la pregunta. Hola Tania, buenas noches. Hola, Oscar. Tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta porque he tenido la oportunidad de trabajar con auxiliares, psicólogos, docentes que trabajan en el servicio de cuidado y crianza con los niños. Ah, qué chévere. Me llamó mucho la atención tu proyecto de Aquili. ¿Y qué fue lo que me gustó más? Que tú decías hay algo más allá de lo que se ofrece, porque hoy, listo, dices algo, no sabíamos que éramos emprendedores, pero sabemos que en ese sector también somos emprendedores. Pero entonces yo quisiera saber qué te llevó, qué te permitió a ti descubrir que en ese servicio tú tenías algo de valor que ofrecer, que te permitió a ti como comprender lo que los demás no podemos comprender, porque podemos estar todos en el medio y no entenderlo igual. Y pues obviamente, ¿qué enseñanza nos puedes dejar? Bueno, yo creo que muchas de las ideas que nosotros hemos trabajado han sido experiencias que hemos tenido. Y Aquili nació de una experiencia no solamente mía, sino de una experiencia de mi socia eh, en cuanto a desarrollo. En mi perspectiva, yo nací, pues sí, crecí hasta mi adultez básicamente sufriendo de ADHD sin haber sido diagnosticado. No tenía ni idea hasta que era adulta que tenía ADHD. Pero a mí me causó muchísimos problemas cuando estuve creciendo. Entonces, bueno, esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia es que mi socia es psicóloga de niños y ella trabajó muchísimo tiempo antes de tener sus propios hijos con padres que tenían niños en el espectro. Cuando ella tuvo su primer hijo a los 2 años, su hijo fue diagnosticado con Asperger's. Entonces, digamos que a partir de nuestras experiencias, ella siendo una mamá, digamos, con un niño en el espectro, y yo habiendo tenido ADHD, habiendo sufrido, digamos, todo ese proceso de uno crecer con una condición sin haber sido diagnosticada, y lo que nosotros pensamos es, qué bueno sería crear una herramienta que los padres pudieran hacerle tracking al desarrollo de sus niños a medida que van haciendo cosas divertidas con los niños, ¿sí? Pero que o sea, en algún momento si existe esa posibilidad, que se den cuenta rápidamente que pueda haber digamos que ¿cuál es la palabra? Una palabra correcta en español. No me gusta decir problema porque no es un problema, sino digamos que algo que está, digamos, deteniendo el desarrollo de ese niño, ¿sí me entiendes? En ese momento, porque además el desarrollo es constante y pues a pesar de que tú puedes tener algunos problemas en este momento, no necesariamente va a ser siempre así si lo detectas a tiempo. Entonces eso era lo que queríamos, o sea, esa fue como la idea detrás de Aquili
Y pues empezamos a investigar y nos dimos cuenta que la incertidumbre, la preocupación de si los hijos están desarrollándose bien, están absolutamente todos los padres. Todos los padres tienen esa preocupación. O sea, en el momento en el que tú tienes tu bebé, que lo recibes así acabado de nacer, lo primero que piensas es, ¿será que mi niñito está bien? ¿Será que todo está bien con mi hijo? Pues tú lo ves físicamente, tiene sus deditos, tiene todo, o sea, aparentemente está bien, pero tú no tienes ni idea qué está pasando en esa cabecita, en ese cerebro, pues porque además es lo más importante que tenemos los seres humanos, ¿sí me entiendes? Y, y bueno, eso es básicamente como de una manera corta de dónde nació Akili y por qué nos apasiona tanto el tema. Y lo otro es que más o menos nosotros hicimos el cálculo el otro día, creo que son como unos 250 millones de niños menores de 5 años en el mundo no llegan a tener, no llegan a llegar como a su máxima de desarrollo por múltiples razones. Pero una de ellas es porque no son estimulados apropiadamente. Entonces, es algo que verdaderamente es un problema fuerte para solucionar, pero todavía no hay como ningún player en el medio que haya dicho, ok, yo me encontré con esa fórmula mágica para que todos los niños sean adultos felices. Entonces, eso es. Sí, y es que es muy, muy importante. A veces uno entiende que tal vez el trabajo más que con los niños es con el adulto, ¿no? Porque potencialmente todos son súper o están mal, pero no sabemos realmente interpretar cómo estamos. Pues yo quería hacer esa pregunta porque estar en el medio me causó esto mucha curiosidad y bueno, seguiremos en esa tarea de seguir trabajando en ese tema, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, y realmente aquí todavía estamos bastante pequeñitos, todavía estamos nacientes y bueno, esperamos que llegue a ser una herramienta súper fuerte y que pues pueda impactar a un montón de gente en el mundo. Eso es como la idea nuestra. Gracias. Gracias, Tania. Buenas noches. Muchas gracias, Oscar, por esa pregunta. Tania, tú eres un modelo a seguir para muchas mujeres que quieren emprender, para muchas mujeres tú eres un modelo de éxito. Y por eso quiero Gracias, hacerte una tan pregunta bonito. que nos comparten del público, que me parece interesante hacerte, y es, ¿qué consejo le puedes dar a una mujer que quiere emprender, que es mamá, esposa y además trabaja, y quiere entrar como en ese mundo del emprendimiento para poder ver sus ideas crecer también? Yo hace poco me reuní con las mujeres de las otras emprendedoras de Endeavor. Endeavor, no sé si han oído escuchar, pero Endeavor es la organización que apoya a compañías, digamos, de alto impacto a que crezcan todavía más y pues tengan mucho más impacto. Y creamos un manifiesto. ¿Y por qué creamos ese manifiesto? Y pues ahí va mi respuesta. Y es porque lo que nos hemos dado cuenta es que, y hay múltiples razones por esto, pero una de las cosas más difíciles que nos queda a las mujeres es aprender a delegar. Uno, aprender a saber en qué estamos invirtiendo el tiempo, que es todo lo que tiene que ser relacionado al manejo de la casa, que es increíblemente alto. Es cualquier cantidad de horas que uno le invierte al manejo de la casa. Y estamos hablando no solamente de, o sea, estamos desde levantar muchachitos, asegurarse que los muchachitos se alistan, asegurarse que se desayunan, que salen al colegio, que los llevas al colegio, que los traes del colegio, que los llevas al médico, que los traes del médico, que haces mercado, que, o sea, es una cantidad de tiempo que uno invierte en eso. Además, todo, digamos, ¿cómo se dice? La capacidad mental que tienes que invertirle a eso, ¿sí me entiendes? Y yo creo que hay varias partes de eso. Uno, nosotros venimos de sociedades, y eso pasa en todo el mundo, pero venimos de sociedades donde se espera que las mujeres
hagan todas estas cosas casi que automáticamente. Entonces, uno tiene que aprender a poner un poco a un lado a la sociedad y decirle, ¿sabes qué? La expectativa que tú tienes de mí está bastante equivocada porque pues creo que vivimos en un mundo a estas alturas en las que las mujeres se desempeñan casi que igual que los hombres y por consiguiente pues tenemos que aprender a dividirnos las tareas de la casa de una manera que sea equitativa. Entonces eso es uno, como uno entender que, ok, la expectativa de la sociedad es una cosa, lo que yo voy a hacer es otra. Dos, que eso me permite a mí decir, ok, ¿qué es lo que hago yo que podría delegarle o a un tercero, a un colegio, a alguien que me ayude, a un asistente, bueno, no sé, a un familiar, cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Lo otro es sentarse a hablar con la pareja y hacerle, si no, de pronto no es una pareja que se ha dado cuenta, porque hay obviamente muchísimos hombres que son absolutamente aware de todo este trabajo que hacemos las mujeres y ayudan muchísimo, digamos que no ayudan, pero como que se lanzan a decir, ok, yo voy a hacer este trabajo o vamos a repartirnos las cosas de una manera que sea equitativa. Pero si no es así, porque pues tradicionalmente no se ha hecho y a los hombres pues igual no están acostumbrados, o sea, ellos están acostumbrados a que venimos de una sociedad donde sus abuelas, sus mamás lo hacen todo, sí, o lo hacen la gran mayoría, entonces pues es una costumbre, entonces empezar a cambiar ese chip también, ¿no? De, ven, todo esto es lo que hay que hacer en la casa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son mis fortalezas para que esto sea más equitativo? Y empezar a delegar. Eso es básicamente. Bueno, muchas gracias por compartir. Sí. Uno cree que este tipo de cosas son cosas que son fáciles de hacer, no son tan fáciles. O sea, solo sentarse a pensar, hacerlos es bastante difícil. Es cambiar el chip mental, sí, completo. Muchas gracias por ese aprendizaje que tú ya tuviste y que compartes con todas nosotras. Me parece increíblemente valioso. Le quiero dar paso a Giancarlo Sánchez, que está aquí con nosotros y quiere hacerte una pregunta. Entonces le voy a pedir a Giancarlo que se presente y te haga la pregunta que quiere hacerte. Hola, Giancarlo. Hola, muy buena noche. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí. Sí. Hola, buena noche. No alcanzaste a llegar, Tania, dime. Que no alcanzaste a llegar, te quedaste en el carro. No, sí, no alcancé a llegar, pero estoy aquí en un lugar olvidado por Dios, llamado Barranca Bermeja. Eh, y el calor está Bueno, bastante chévere. infernal, pero logré llegar al Ok, menos acá ya. logré llegar al menos acá para poder conectarme y ver la sesión de respuestas. Pido disculpas por no alcanzar toda la sesión, pero se me corrió la agenda. Bueno, soy Giancarlo Sánchez, también un emprendedor, pero más del sector del agro, que tiene en mente que la tecnología y esta inversión y en resolver retos de innovación social para el campo es lo que, o sea, creo firmemente en que eso es lo que necesita este país. Y mi pregunta va en ese sentido y va aquí, ya está escrito. ¿Cuál es el reto de innovación social que debe enfrentar Colombia para una paz territorial estable y duradera? Primera. Y segunda, ¿qué están haciendo estas inversoras de riesgo, estos inversores ángel y este sector tecnológico para atacar este gran reto de innovación social acotado a nuestro país? Esas son mis dos preguntas. Una pregunta bastante, bastante, intensa. Ojalá yo pudiera tener una respuesta como decir, esto es A, B, C, porque yo creo que ya eso sería la solución a todos nuestros problemas, más de 50 años de conflicto, etcétera, etcétera. Yo vi tu pregunta y me quedé pensando y yo dije, wow, esta pregunta esto necesita un ensayo bien largo. Mira, desde mi perspectiva,
Yo creo que uno de los problemas más grandes que Colombia tiene es la desigualdad que existe. No sé si ustedes han oído hablar de algo que se llama el coeficiente Gini. No sé, ¿lo han oído escuchado hablar? Ok, bueno. Para los que no lo han escuchado hablar, el coeficiente Gini es una medida de, básicamente, de diferencia de riquezas. ¿Sí? Entre más alto sea el coeficiente, más diferencia entre la gente más pobre, el 10% más pobre y el 10% más rico que hay. Colombia tiene un coeficiente Gini de 52.52. La ONU no, las Naciones Unidas, perdón, dice que cualquier sociedad que tenga un coeficiente por encima del punto 40 es alarmista literalmente, porque eso crea una sociedad que es muy volátil, es una sociedad donde va a haber muchísima conflicto, sí, básicamente va a ser muy difícil porque pues obviamente hay un grupo de personas, que es una gran mayoría, que están en unas condiciones en las que básicamente son muy, muy difíciles de vivir, ¿sí? Y de salir adelante. Entonces, para mí, mientras nosotros no entendamos que nosotros vivimos, además nosotros estamos a la par de países africanos, por ejemplo, o sea, de los países donde más problemas hay socialmente, nosotros estamos por ahí. Y eso es algo que la gente en Colombia no tiene ni idea. La gente en Colombia está muy convencida de que nosotros estamos más como para la mitadcita y no, nosotros estamos más bien para la parte de abajo de esa lista. Eh, Creo que de la lista tiene 160 países, nosotros estamos en el 147. Así de grave es la situación en Colombia con respecto a la diferencia económica que hay entre los más ricos y los más pobres. Entonces, eso es lo primero que hay que reducir. Esa brecha tiene que reducirse. ¿Qué es lo bueno, digamos, que yo creo que el Internet ha podido lograr y que va a lograr en el mundo? Es que le va a dar acceso a las personas a que tengan muchas, no solamente, por ejemplo, educación gratuita, acceso a educación gratuita, que tenga oportunidades, digamos, de buscar diferentes opciones de cosas, etcétera, etcétera. Pero, pues también tenemos que asegurarnos que ese Internet y ese acceso a ese Internet, a ese mundo que tiene tantas, le llega a absolutamente todo el mundo en el país. Y no que tengan acceso a Facebook, porque creo que la mayoría de gente tiene acceso a Facebook y a WhatsApp. No, que tenga acceso a Coursera, bueno, a todas las Platzi, a a la universidad remota, etcétera, etcétera. A todas las posibilidades de educación que haya que esa persona puede hacer desde Internet. Eso es una de las cosas. Bueno, o por lo menos lo que yo considero que potencialmente podría ser tener un impacto bastante grande. Y yo siento que esto verdaderamente ha estado ayudando. O sea, yo siento que el hecho de que de pronto las generaciones más nuevas pueden aprender, por ejemplo, a codificar remotamente, ese tipo de cosas empieza a ayudar un poquito, pero pues tiene que ser muchísimo más amplio. Es un problema difícil, pero yo creo que acceso fácil a Internet y a todas las maravillas, digamos, que tiene el Internet, menos Facebook, pues es un buen comienzo. Pero la verdad es algo muy, muy difícil, porque además nosotros como sociedad también tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que esperar, tenemos de dejar que esperar, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno por mí? ¿Y qué voy a hacer yo por mi país también? Esa es otra como mentalidad que también tenemos que empezar a tener. Y cuanto a inversión, no sé, porque la verdad es que la inversión en Latinoamérica es bastante limitada, es bastante limitada. Em, pues Alex y yo hemos tratado al máximo de invertir, digamos, en compañías en Latinoamérica, pero es relativamente limitado. Y, pero bueno, la verdad es que cada vez es más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace
Cuando nosotros hicimos la primera inversión hace como 10 años, yo creo que yo no conocía el primer fondo en Latinoamérica que hiciera inversiones en Latinoamérica. En este momento hay múltiples, muchos. Entonces, pues poco a poco creo que van pasando las cosas. No sé muy bien del estado pues de la específica, digamos, pregunta que tú tenías, pero sí sé que es por lo menos inversión, hay mucho más de la que había hace 5 años. Perfecto, muchas gracias, Tania, y espero que eso también esté dentro de las prioridades de las agendas y pueda hacer con tu voz y tu poder de lobby con esa misma voz, levantar la bandera, porque también he sido docente en el área rural, docente aquí en el área urbana. Ay, perdimos a Giancarlo. Sí. Y creo que sí hace falta, pero que lastimosamente tienen, ¿aló? ¿Me escuchan? Pero que Ya te lastimosamente recuperamos. tienen, oh, perdón, estas ideas maravillosas que tienen estos chicos en el campo y en la ciudad, pero que carecen de las habilidades para llevarlas a cabo, pero tampoco tienen un espacio, por ejemplo, dentro de estas inversoras, que sea un dinamizador. Las ideas mueven el mundo y dentro de esas ideas que pueden traer muchos de estos chicos, pueden enseñarles a llevarla a cabo. Un programa donde se les enseñe a llevar a cabo sus ideas, materializarlas y que no se queden solo en ideas y al mismo tiempo tengan ese empuje por llevarlas a cabo, porque eventualmente son escuchados una de esas ideas son escuchadas por una persona de universidad, que ha tenido todas las comodidades y garantías para llevar las cosas a cabo y se sienten que pues tienen las ideas, no las pueden ejecutar y llega otra persona y se apropia de esas ideas y aparecen este tipo de shows, de lugares y espacios en donde se apersona de la idea. Y eso Bueno, también, yo no te hay cuento ese... una cosa, pues te entiendo, pero hay algo que quiero que todos sepan y es que la idea puede ser muy bonita, pero la idea realmente no vale nada mientras no tenga una ejecución. Lo que vale verdaderamente es la ejecución. Entonces, ideas hay múltiples, hay miles, todo el mundo tiene ideas todo el tiempo, pero las ideas pues realmente no valen hasta que no haya ejecución. Me parece que tienes razón, pero hay muchas maneras de uno poder ejecutar ideas sin necesariamente tener que tener un inversionista al lado. Nosotros realmente creamos, las primeras compañías que nosotros creamos fueron completamente bootstrapeadas, como se dice, perdónenme por dañar el español, pero no levantamos capital. Hasta el año pasado, realmente nosotros hemos levantado capital. Antes nunca hemos levantado capital. Entonces hay múltiples formas de tú poder sacar tu idea adelante sin que tengas que recibir capital antes de hacerlo, ¿sí me entiendes? Yo creo que sobre todo en este momento hay múltiples formas de hacerlo. Lo que sí me parece que tiene todo el pues, mérito, lo que estás diciendo, es tener mentorías. Es que es que ellos tengan acceso a esas personas que lo han hecho, que los pueden guiar, etcétera, etcétera. Y si te animas y lo haces, pues cuenta conmigo. Justamente dentro de eso, yo participo como mentor en Diversa, de pronto la conoces. Anteriormente se llamaba Plataforma Retos. Ok. Y allí apoyamos esa mentoría en donde en torno a un reto de innovación social se junta la Universidad de los Andes, la Nacional, la Sergio Arboleda, mentores como nosotros y la comunidad proponente del reto para hacer co-creación. Súper. Vale, me dicen que aquí estamos muy cortos de tiempo. No sé si Me de puedes pronto nos deja. escribir un Vale, mensajito. Me pueden contactar Julián. por Twitter o por Instagram y yo les contesto. ¿Listo? Perfecto, Tania. Nos gustaría tenerte pronto en un panel con Diversa y sería muy interesante. Muchísimas gracias por Súper. la oportunidad, Andrea, Tania, Julián, que A me ti. les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Cuídense mucho del COVID. Gracias, Giancarlo, y gracias por tus preguntas. Eh,
pues como Giancarlo nos dijo, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero ha sido increíble escuchar todo lo que tenías para compartir con nosotros, Tania. Ha sido un honor para nosotros poder tenerte aquí. Le voy a dar paso por última vez a David para que nos ayude con el cierre del evento. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Muchísimas Andrea. gracias, David, a ti. Andrea, y muchas más. Gracias a Tania por compartir este momento con nosotros y con todas las personas. Me voy no sin antes invitarlos para el siguiente 21 de abril. Vamos a hablar sobre humanos tecnológicamente responsables. Vamos a hablar sobre innovación ética y emprendimiento. Algunos métodos de innovación sugieren que hay que moverse rápido, romper las cosas, y han permitido llevar a cabo ideas disruptivas que han creado productos que ya hacen parte de nuestra cotidianidad. Pero surgen problemas cuando en lugar de romper cosas, se rompen personas, comunidades, formas de vida. De allí la importancia de hacer lecturas de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico desde la interfase entre los elementos técnicos propios del diseño y construcción de sistemas automatizados. Y la imagen que tenemos de los humanos acerca de nosotros mismos. Los invito para la siguiente presentación, que será el 21 de parte de Andrea Rojas Rosso y Edgar Eslava. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Gracias a todos los panelistas, presentadores y moderadores por haber compartido. Un placer haber estado con ustedes.